Bien, vamos a tener una palabra de oración para dar comienzo al estudio, luego se irán sumando los demás. Padre Santo, Señor, continuamos con este estudio, continuamos con este tiempo de preparación, de capacitación y también, Señor, de reflexión. Queremos también llevarlo a la parte práctica. Como siempre pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos instruya, el que nos enseñe, el que permita que tu verdad preciosa que se encuentra en la Escritura se imprime en nuestros corazones, Señor, y podamos cada día agradarte más a ti, ser fieles testigos frente al mundo y también ser de bendición para la iglesia. Que todo lo que tú nos has dado, Señor, tanto los dones, aquellas capacidades sobrenaturales como los talentos, Señor, aquellas cosas con las que hemos nacido, que los pongamos al servicio tuyo, al servicio de la iglesia y seamos de bendición para los demás. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Continuamos entonces con el estudio. Vamos a compartir, como siempre, el PowerPoint para que puedan... Ahí estamos. Nos toca hoy... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Nos toca continuar con los reyes. El último rey que habíamos visto era Acaz, el 12º rey, o duodécimo, como yo lo anoté ahí, el 12º rey. Hoy nos va a tocar un rey que nos va a ocupar toda la clase, por lo menos la parte teórica, no tanto la parte práctica, aunque la parte práctica hace uso de un texto de esta clase. Pero nos vamos a dedicar de lleno a Ezequías porque es uno de los reyes en los que más, digamos, hay más extensión del texto sagrado dedicado a este rey. Obviamente que influye mucho sus obras, lo que el Señor hizo a través de él, pero también podemos sacar mucha enseñanza de Ezequías. Ezequías, el 13º rey, empezó a reinar en el 715 a.C., él lo hizo durante 29 años, que podrían haber sido menos, creo que algunos conocen la historia, así que vamos a ir conociendo un poquito más acerca de este rey tan especial, tan particular. Vamos a ver primero entonces las reformas que comenzó a hacer el rey. Yo aquí anoté 4 reformas, quitó los santuarios paganos, él también rompió piedras sagradas, destruyó las representaciones de acera, pero fíjense algo muy, muy interesante que él se vio forzado a hacer, que es destruir la imagen de no la imagen, sino la estructura, la estatua, la serpiente de bronce que hizo Moisés. Si ustedes van a Números, el libro de Números, libro del Pentateuco, capítulo 21, verso 9, van a encontrar la serpiente de bronce. Quizá muchos incluso hasta conozcan la historia. Bueno, la serpiente de bronce estaba siendo dorada. Está un poco vinculado esto podríamos decir, a las secuelas de haber tenido un rey como Acaz. La semana pasada vimos mucho sobre esto y también reflexionamos en esta cualidad del reino de la nación de Israel de monolátricos y no monoteístas. Esto que ellos entendían y comprendían la realidad del Dios de Israel, pero nada los alejaba de esa debilidad que ellos tenían, de admitir la existencia de otros dioses y de inclinarse a ellos, a tal punto que una imagen que el mismo Dios pidió que se haga, la terminan adorando. Entonces Ezequías se vio forzado a destruir algo que podría haber quedado ahí para el recuerdo, un momento importante en la historia de Israel, lo tuvieron que suprimir. Bien, hasta ahí con las reformas. Otras características del reino de Ezequías fue su riqueza. Fue más rico que todos los otros reyes del norte o del sur. Así que sus vastas riquezas solamente se vieron superadas por Salomón. Si ustedes están anotando, Segunda Crónicas 32, de los versículos 27 al 30, eso sí lo vamos a leer. Segunda Crónicas 32, versos 27 al 30.
Nos dice la palabra de Dios. Tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoro de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades, hatos de oveja, vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el oriente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Fíjense lo que fue la riqueza de Ezequías. Entonces, desde los tiempos de Salomón no se habían visto riquezas en Israel como las que se vieron en los tiempos de Ezequías. Lo que sigue en los aspectos del reinado de Ezequías que vamos a ver, el servicio en el templo. Él realiza algunas reformas en lo que se refería a lo religioso, al servicio de los sacerdotes y demás, y él restaura los sacrificios de animales. Él se había dado cuenta, leyendo la ley de Jehová, Levíticos 17:11 nos enseña, la misma sangre hará expiación de la persona. O también lo leemos en tiempo más nuestro, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sabemos de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, Ezequías comprendió esta realidad. Fíjense que Ezequías ya en su tiempo podía comprender que la forma adecuada de, vamos a ponerlo de esta forma, de ajustar las cuentas con Dios era a través de una de las formas que Dios estableció. Y esta es los sacrificios. En ese tiempo, bajo la ley, era a través de los sacrificios de animales. Entonces, ¿qué hace él? Él restaura el sistema sacrificial que había quedado fuera en desuso, que había quedado fuera de actividad. También él hace otra cosa, organizó la orquesta del templo. Y no solo esto, sino que también formó un coro de levitas que tenía en su repertorio los salmos de David. Aquellos salmos que nosotros hoy estudiamos, salmos en los cuales meditamos, son cánticos, eran parte del coro de las reuniones, del tiempo de culto de los judíos. Bueno, este coro de levitas tenía en su repertorio los salmos de David. Cuando ya tuvo todo esto listo, cuando el sistema sacrificial estaba restaurado, cuando la orquesta estaba organizada y cuando el coro de levitas estaba listo, el pueblo fue invitado a acudir al templo para celebrar, para poder dar un tiempo, ofrecer un tiempo de culto de calidad con el Señor. Esto nos muestra la importancia que tiene el tiempo de culto en comunión. Es cierto que a Dios podemos llegar desde la intimidad de nuestro hogar, es cierto que a Dios podemos llegar en todo momento, es cierto que no necesitamos una orquesta ni un coro para poder alabar a nuestro Dios, es cierto que no es necesario el tiempo de culto para mantener la comunión con Dios, ya que en la intimidad podemos llegarnos a Él, pero en la vida de aquellos que hemos sido llamados por Él, es necesario, es más que necesario el tiempo de adoración en comunión. Yo siempre lo digo así y creo que muchos también lo enseñan y lo comparten. La vida a la cual Dios nos llamó no es la vida de llaneros solitarios, personas que van por el mundo predicando solas, compartiendo solas, alabando solas. Sea cual sea el ministerio, el espacio a donde Dios te ha llamado, el tiempo de comunión con los hermanos, el tiempo de culto es más que necesario. Y hoy que estamos en cuarentena me parece más que importante resaltar esto, la necesidad de la comunión. No significa con esto que debemos ir a reunirnos cuando el gobierno hoy nos lo prohíbe y encima se suma de que existe un riesgo real con esta enfermedad. Significa de que esta cuarentena no tiene que relajarnos al punto de que cuando todo se levante nos olvidemos y nos hayamos acostumbrado tanto a esto que el tiempo de comunión haya quedado en segundo lugar. El tiempo de comunión tiene que primar por encima de cualquier otra actividad que se esté realizando, incluidas estas. Bien, continuamos.
Ya tenemos la restauración de los animales, la organización de la orquesta, el coro de levitas, el tiempo en el cual todo el pueblo va a adorar. Y nos encontramos acá con la celebración de la Pascua, uno de los eventos importantes en la historia del reinado de del rey que estamos estudiando, de nuestro personaje en este momento. Él planeó la celebración más grande de la Pascua que se había tenido desde la edificación del templo. Recordemos que la edificación del templo se hizo con Salomón aproximadamente 3 siglos atrás. Y bueno, aquí encontramos la celebración de la Pascua. Vayan a Segunda Crónicas, capítulo 30, verso 26, y se van a encontrar con esta historia. Ahora, esta celebración, esta noticia, no solamente se organizó y se preparó y se dispuso para Judá, eso también me gustó mucho. Ezequías entendió de que el pueblo de Dios era Israel todo, todas las tribus que Dios había rescatado de Egipto, todas las tribus que descendían de Abraham, a quien Dios había prometido descendencia. Y la invitación y las cartas fueron enviadas a varios lugares de Israel. Lamentablemente, muchos en el reino del norte se rieron e hicieron burla de semejante invitación, pero otros respondieron gozosamente, y esto es lo importante para resaltar y ver. Segunda Crónicas, capítulo 30, versículos 3 al 11. Siempre les digo, si no llegan a anotarlos, esto lo estamos grabando y tienen el material disponible. Continuamos, seguimos ahora, vimos la celebración de la Pascua, logros militares de Ezequías. Bueno, Ezequías se rebeló contra el rey Salmanasar de Asiria en el 4º año de su reinado y nunca más le pagó el tributo. Judá había estado pagando tributos a Siria durante todo el reinado de Acaz. Recuerdan que fue una de las cosas que Dios permitió. Dios permitió por el orgullo de Acaz y por el pecado de Acaz, salvó a la ciudad, permitió de que la ciudad se mantuviera de pie, pero le mostró a Acaz de que había hecho las cosas mal a través de permitir que esta nación demandara tributos. Pero bueno, Ezequías no permitió que esto continúe. Nunca más pagó el tributo, Segunda Reyes capítulo 18, verso 7. Y encima otra cosa importante para resaltar de los eternos enemigos del pueblo de Israel en tiempos bíblicos es que dirigió con éxito una campaña contra los filisteos en ese mismo tiempo. Vayan a Segunda Reyes 18, 7 tienen lo del tributo y 18, 8 tienen la campaña contra los filisteos. Y ahora entramos en quizá la parte más conocida de la historia del rey Ezequías, para los que suelen leer mucho la palabra o quizá los que han tenido en la escuelita dominical alguna clase enfocada en Antiguo Testamento. La enfermedad y recuperación del rey. Bien, primero nos encontramos con que Ezequías cae azotado por una enfermedad mortal. Dios le comunica por medio del profeta Isaías de que no se recuperaría. Esta fue la comunicación que llega de parte de Dios. Esta enfermedad no la podemos identificar, quizá había sido un tumor, quizá había sido algo similar, la cuestión es que era una enfermedad mortal. Ahora, la razón de la enfermedad podría haber sido quizá su orgullo. Lean 2 Crónicas 32, 24 y 25, o lean Isaías 38, 17. Acá también nos encontramos con algo muy útil, en especial para aquellos que nos gusta estudiar mucho la Escritura y también aquellos obviamente que comparten la palabra. Acá se empieza a hacer un cruce de historias. Nos damos cuenta de que el tiempo del reino dividido no es un tiempo aislado en la historia de Israel, sino de que el profeta Isaías, uno de los profetas que más citamos y conocemos, en especial, por ejemplo, en la Cena del Señor, tuvo gran participación durante este reinado. Ya lo vimos a Isaías actuando en tiempos de Acaz, vimos cómo a través de un mensaje que Dios envía a Acaz llega la promesa de Manuel, Dios con nosotros, pero bueno, acá lo vamos a encontrar un poquito más activo a Isaías en la historia de la enfermedad y recuperación del rey. Bueno, cuando el rey recibe la comunicación de que esta enfermedad mortal no acabaría con él, el afligido rey se humilla ante Dios y le rogó a Dios que le perdonara. Bueno, el Señor escucha y le promete que le añadiría
15 años a su vida. Fíjense qué pedazo de promesa, realmente es más que sorprendente poder leer algo así. Segunda Reyes, capítulo 20, versos 1 al 6, van a encontrar toda esta historia. Ahora, aunque Ezequías recibe esta respuesta de parte de Dios, Ezequías demanda y pide una señal sobrenatural. Esto es algo muy recurrente en la historia de Israel, de ver a personajes relevantes de la historia del pueblo pidiendo señales. Se me viene a la cabeza Gedeón, y se me viene a la cabeza Abraham, y se me viene a la cabeza muchos personajes que pidieron alguna señal que respaldara las palabras de Dios. Dios lo permitió, Dios lo aceptó. No vamos a discutir sobre si estuvo bien o estuvo mal. Entiendo yo que todo aquello que el Señor permite y el Señor aprueba debemos descansar en que Él es soberano y sabio para admitir estas cosas. Lo interesante acá es que Dios no solamente le acepta esta petición, sino que se la concede, ¿no? Le acepta el pedido, no lo reprende por el pedido, sino que se lo concede. Y bueno, el pedido fue muy particular. Dios le concedió y la sombra del reloj de sol retrocedió 10 grados. Vayan a Segunda Reyes, capítulo 20, versos del 8 al 11. Ahí encontramos esta historia tan especial. Un milagro de similar envergadura encontramos en Josué, cuando Josué, viendo que la batalla la estaban ganando y la ventaja principal era la luz solar, el hecho de que al conocer el terreno y ver el terreno Israel estaba ganando, le pide a Dios de que, básicamente lo que pide él es que pare el sol. O sea, me impacta, me sorprende la fe de estos siervos, de las cosas que pedían. No sé si dimensionaban lo que estaban pidiendo. Nosotros hoy, con más conocimiento científico, dimensionamos lo que pidieron. Y bueno, el Señor se lo concedió. ¿Hay debate sobre esto? Sí, hay debate. Algunos dicen de que fue un milagro zonal, en el sentido de que Dios hace que la sombra de ese reloj puntualmente se mueva y no necesariamente frena la rotación de la Tierra y retrocede, o sí lo hizo, no lo sabemos. Puede haber sido algo zonal y hay un argumento que lo respalda, o puede haber sido tal como se interpreta naturalmente del texto. Lo mismo con el milagro en tiempos de Josué. Puede haber sido que la Tierra se detiene y deja de girar y el sol continúa dando su luz, o puede haber sido simplemente de que el Señor de manera sobrenatural permite que siga la iluminación en la Tierra, aun aunque siga girando y el sol esté apuntando a otro lado. De cualquier manera, el milagro es terrible, es maravilloso y llama la atención. Ya vamos a ver a lo largo del relato que llama mucho la atención. Bueno, en todo este tiempo de la enfermedad y recuperación, Ezequías se ve que llevaba un registro de su realidad, de su diario vivir, lo que hoy sería un diario personal. Y el profeta Isaías incluye en su libro para nosotros, en la profecía de Isaías, una página del diario de Ezequías, que está escrito durante la agonía de esta terrible enfermedad. Vayan a Isaías capítulo 38, versos 9 al 20. Isaías 38, 9 al 20. Bien, ahora llegamos a otra etapa importante que tiene mucho impacto a futuro. La visita de unos babilonios. Bien, esto es importante. El rey recibe la visita de los enviados de esta creciente potencia que pronto se enfrentaría a Asiria y la derrotaría. ¿De quién? Bueno, ya sabemos quién es Babilonia. Ezequías, lamentablemente, de manera muy necia, le muestra todos los tesoros del templo. Fue reprendido por esto, fue reprendido por el profeta Isaías, ya que actuó de manera muy necia al mostrar toda la riqueza que él tenía. Esta visita, la escritura nos muestra que fue para probar Ezequías, pero él no pasó el examen. Ahora, esta visita podría haber tenido varios motivos. Entre estos motivos podemos pensar de que ellos querían llegarse para presentar respetos a un rey que hacía poco se había recuperado de una enfermedad mortal. Este puede haber sido uno de los motivos que hizo, espérenme un segundito, hice un clic de más, que hizo que ellos se llegaran aquí. Ellos podrían haberse presentado para saber cómo había sucedido,
tanto el milagro de la sanación como el milagro de la rotación de la Tierra o de simplemente el movimiento de la sombra. Independientemente de cuál sea el milagro, los babilonios estaban fascinados con la astrología, ¿no? Esto no es algo nuevo. Toda su vida nacional giraba en torno a los astros. Si quieren, lean Isaías 47:13, yo noté Daniel 2:27, Jeremías 10:2 y van a encontrar esto. Y el tercer motivo, la tercera razón por la cual estos visitantes podrían haber llegado a Judá, y entiendo yo que es lo que se termina evidenciando y mostrando, es que ellos querían determinar cuánto podían sacar de Jerusalén cuando alcanzaran el poderío mundial. Básicamente estaban haciendo reconocimiento del terreno. Quizá Asiria en ese momento era el enemigo más poderoso, pero después de Asiria seguían todos estos pueblos, todas estas pequeñas naciones, y querían conocer cuál era el envergadura de cada una de ellas. De ahí que el Señor haya reprendido a través del profeta por el hecho de que Ezequías básicamente les hizo un tour por toda la riqueza que tenía. Les mostró absolutamente todo lo que tenía estos, que no sabía si eran o no enemigos. Simplemente por el hecho de venir de afuera los aceptó y los tuvo como si nada. Bien, llega entonces en la etapa final del reinado, en la etapa media del reinado de Ezequías, una dura prueba. Una prueba contra Sennacherib de Asiria. Sennacherib de Asiria subió contra Jerusalén y la sitió. Ya hemos explicado en otras clases lo que es sitiar, esto de que el ejército enemigo rodea la ciudad con toda su fuerza, con todos sus hombres, con todos sus caballos, con todo su armamento, no permite que ingrese ni que salga nadie, corta todo tipo de suministro para que la ciudad se rinda. Si no se rinden por las buenas, se rinden por las malas, y ni siquiera necesitan ingresar a la ciudad. Pasa el tiempo y muchas veces por el simple hecho de la desesperación y el hambre, las ciudades terminaban rindiéndose. Entonces viene Sennacherib y sitia la ciudad. ¿Qué había hecho Sennacherib? Había enviado a sus Rabsaces. ¿Qué es el Rabsaces? El Rabsaces era el título más alto para su oficial. No era el nombre de una persona, sino el título más alto para el oficial asirio a cargo. Era el capitán más grande, el general del ejército asirio. Bueno, esta persona, el Rabsaces, primeramente intenta rendir a la ciudad mediante el poder de sus palabras. Trata de amedrentar al pueblo con sus palabras. Y acá les voy a leer las 7 cosas que este arrogante Rabsaces le dice al pueblo para poder rendirlo. Denme un segundito. Les dio 7 razones por las que Jerusalén debería rendirse inmediatamente. Si ustedes quieren, vayan a 2 Reyes 18, del 17 al 35, y encuentran esto expandido. Yo se los resumo. Lo primero, el aliado que ellos tenían, que era Egipto, era incapaz de auxiliarlos. O sea, si ellos querían acudir a Egipto, no iba a poder auxiliarlos. Segundo, y acá demuestra un poquito de ignorancia el Rabsaces de la nación esta, habían ofendido a Jehová al destruir todos los lugares de adoración que estaban en Jerusalén. Lo que no sabía él, espérenme un segundito, lo que no sabía él era que en realidad habían agradado a Dios. Él entendía de que lo que habían hecho ofendía a su propio Dios, cuando en realidad los altares que había destruido Ezequías eran los altares de Baal, no los altares dedicados al Señor. El tercer motivo es que Jerusalén tenía un ejército débil cuando ellos tenían un ejército fuerte. El cuarto motivo era la voluntad de Dios de que Él conquistara Jerusalén. Bien, era cierto que Isaías había predicho la invasión asiria de Palestina, vayan a Isaías capítulo 10, versos 5 y 6, pero no porque esa fuese la voluntad del Señor, sino como un castigo divino por los pecados. O sea, Él no estaba siendo un instrumento divino de bendición o un instrumento divino que al Señor le agradase utilizar, sino que simplemente era un medio que el Señor utilizaba para castigo a su pueblo. Asiria disponía de un gran ejército, un poco vinculado a una de las razones previas. Después les ofrece condiciones razonables y aceptables de rendición. Y esto es muy curioso porque aquellos que leen historia, que han estudiado, saben que los asirios eran
conocidos, muy conocidos por ser crueles con sus prisioneros, crueles, muy crueles. Jonás eh, no estaba tan errado en tener ese rechazo por los de Nínive, por los asirios. Era una ciudad cruel, era una nación cruel, eran crueles, crueles. Las cosas que hacían, busquen en la historia lo que hacían con los prisioneros, era terrible. O sea, nadie se hubiera creído esta razón. Bueno, luego les señala la imposibilidad de que Jehová los pueda salvar. Ya empezó a subir la apuesta y termina con esta necedad de plantear de que Jehová no iba a poder salvarlos de la mano de él. Bueno, lamentablemente para él todo le salió mal. Para escuchar este mensaje fueron 3 hombres, una delegación de judíos, 3 hombres, y solamente lo interrumpieron una vez. La única vez que lo interrumpieron fue para pedirle que estas conversaciones de paz, entre comillas, podríamos decir, estas conversaciones de paz se tuvieran en otra lengua. Le pidieron que hablen en arameo, en el siríaco, en lugar de hablarlo en hebreo. El objetivo era que el pueblo que estaba presente no escuche y no cundiese el pánico en toda la ciudad. Aún así, y por la gracia de Dios, esto no sucedió. Obviamente el oficial asirio hizo caso omiso al pedido y elevó la voz más fuerte y siguió hablando en lengua hebrea para que todos sepan lo que él amenazaba. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Ezequías, luego de ser informado por la delegación, busca fervientemente a Dios en oración y pronto supo por medio del profeta Isaías que Dios había determinado la muerte de Sennacherib y que nada tenía que temer a esas amenazas. Le ofrece tranquilidad al rey. La respuesta que dirige a Ezequías, el Señor, y a Sennacherib por medio de Isaías, Dios promete salvar a Jerusalén al punto de que ninguna flecha enemiga caería dentro de los muros de la ciudad. Fíjense qué preciosa promesa que el Señor le hace a Ezequías y qué terrible la historia terminaría para Sennacherib. Bueno, sobrenaturalmente sucede algo muy particular durante la noche. El ángel de Jehová, que entendemos que es la segunda persona de la deidad, él extermina a casi todo el ejército enemigo. Eso impide de que ataquen la ciudad y Sennacherib vuelve inmediatamente a Nínive. En Nínive es asesinado. La historia secular nos cuenta de que sus propios hijos lo asesinaron tal como fue profetizado en la palabra. Y bien, Ezequías muere después de un glorioso reinado de 29 años y fue sucedido en el trono por su hijo Manasés, a quien el sábado que viene también le dedicaremos un buen tiempo. Ezequías, estos últimos 15 años de su vida, muchos estudiosos argumentan de que se pasó ese tiempo, no todo, se siguió gobernando, pero esos 15 años adicionales los dedicó a recopilar los distintos fragmentos de la palabra de Dios, ya que las siglas, o no las siglas, sino las letras que componen su nombre se encuentran en muchos de los manuscritos antiguos del Antiguo Testamento. Entonces muchos argumentan de que Ezequías se dedicó a recopilar todo para dejar ordenado el canon existente hasta el momento. Bueno, hasta acá con esta primera parte, que es la parte en donde vemos mucho contenido y mucha teoría. Vamos a tener el breve receso de 2 minutitos, 3 minutitos. En breve les envío el nuevo enlace para que ustedes puedan ingresar nuevamente. Estén atentos porque en breve les llega por WhatsApp o correo electrónico y vamos a tener una reflexión práctica de todo esto que hemos visto con uno de los versículos que hemos leído. Así que bueno, nos vemos en unos minutos, hermanos. Bien, ¿qué es lo que quería hacer yo en esta parte práctica? Agarrar una de las porciones que yo cité en ¿cómo se llama? En la parte anterior, en el bloque teórico, y utilizarla para el tiempo de reflexión. Y la porción que yo escogí está en Segunda Crónicas, les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Segunda Crónicas, capítulo 32, versículo 3.
Segunda Crónicas 32, 31. Ya habíamos leído del 27 al 30 las riquezas de Ezequías, pero el verso 31 dice algo. Mas, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, el milagro, Dios lo dejó, Dios lo permitió. ¿Para qué? Propósito, para probarle. ¿A quién? A Ezequías, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Vamos a utilizar otro texto paralelo, podríamos decir, que se refiere al accionar divino, aunque no es un relato similar, no es la misma historia. Pero vamos a ir a Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, en el capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. El versículo 2 comienza así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La palabra probarte de Segunda Crónicas 32, 31, en el original o en el texto que originalmente se escribió, es exactamente la misma a la de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, y curiosamente dicen cosas similares. Ahora, yo la primera pregunta que quiero hacer antes de la reflexión es esta. ¿Necesita Dios conocer algo en el sentido de aprender algo nuevo? ¿Acaso algo de lo que nosotros hagamos le sorprende a Dios? ¿Puede Dios sorprenderse de algo? De decir, bueno, voy a poner esto al frente de Jeremías y ver cómo reacciona, porque me genera duda. Eso lo podés hacer vos, eso lo puedo hacer yo. Yo puedo ponerle al frente a mi hijo dos cosas, puedo ponerle una hamburguesa de McDonald's y puedo ponerle un juguete y ver a qué va primero, o si agarra las dos cosas, que haría lo mío, pero no importa. ¿Yo qué haría? Me enteraría de la reacción. ¿Cuándo? Cuando la persona realice la acción. Pero Dios no. Entonces, mi pregunta apunta a esto. ¿Para quién era esta prueba? La palabra en sí tiene la idea de dejar en evidencia algo, de que se evidencie algo. Y lo que Dios hizo a través de la permisión de estos mensajeros, y lo que Dios hizo a través de esos 40 años en el desierto para Israel, es dejar en evidencia la realidad del corazón del pueblo en la antigüedad y de Ezequías. No podemos decir que Ezequías fue un mal rey. Creo que con todo el tiempo que le hemos dedicado nos damos cuenta de que es un rey digno de estudiar, de imitar en muchas cosas que hizo. Es una persona que podríamos tomar como un referente de ejemplo. ¿Sí? Ahora, aún esa persona, ese referente de ejemplo, deja en evidencia su lado flaco. Y su lado flaco, lamentablemente, es el mismo que el de muchos otros referentes anteriores a él. ¿Cuál es? El orgullo. Fue y le hizo recorrer por todo lo que él había conseguido y obtenido. No se lee en ninguna parte del texto que atribuya la obtención de semejantes riquezas de parte de Dios. Quizá lo dijo, quizá no. No todo lo que no diga el texto lo podemos saber con certeza, pero sí sabemos algo, de que Dios lo reprende. O sea que por detrás de esa acción hay algo malo, hay algo en esencia malo. ¿Y cuál es esa calidad de malo que encontramos? Y tiene que haber algo por detrás. Y bueno, es que quedó en evidencia una realidad interior. Aún los más grandes dejan en evidencia esa realidad interior. Jeremías, la profecía de Jeremías en el capítulo 17, el versículo 10, nos va a enseñar algo. Jeremías 17:10 habla Jehová y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es el que conoce los corazones, el Señor es el que conoce la realidad nuestra, la realidad tuya. El Señor es el que sabe que por detrás de ese ministerio próspero, por detrás de esa economía próspera, por detrás de esa carrera próspera,
puede haber alguna flaqueza y el Señor la conoce. Y el Señor muchas veces permite situaciones para que quede en evidencia esa realidad. Y eso nos puede llevar a humillarnos ante Él, o eso nos puede llevar a continuar en nuestro orgullo y lamentablemente apartarnos. Es importante que nosotros sepamos identificar y aprovechar de estas situaciones. Siempre hemos tenido el concepto y la idea de prueba como la situación mala, la situación dura, la enfermedad, la muerte, la pérdida, la escasez. Y no siempre la prueba de parte de Dios viene por esas cosas, por ese lado. Muchas veces la prueba de parte de Dios viene a través de un muy buen trabajo, viene a través de una muy buena oportunidad, viene a través de un muy buen partido a los que están buscando novio o novia, viene a través de muy tentadoras situaciones, cosas buenas, cosas que a los ojos son atractivas y que en esencia no tienen nada malo o de base no tienen nada malo, pero pueden dejar en evidencia una flaqueza que hay en nuestro interior. Ahora, la porción de Deuteronomio nos colabora mucho en el versículo anterior, porque yo les leí Deuteronomio capítulo 8, verso 2, pero el 1 dice algo muy importante, porque hay un mandato. El título en la mayoría de las Biblias, si ustedes tienen la Reina Valera clásica, la del 60 que más usamos, que no es la única y usen la que quieran, pero la mayoría tiene el título La buena tierra que han de poseer. Dice el capítulo 8, verso 1 de Deuteronomio, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Arranca pidiéndoles que sean hacedores y no solo oidores. ¿Iban a escuchar todos el mandamiento? Sí. No había forma que no lo escuchen porque estaban todos reunidos escuchando el mandamiento que por parte de Moisés el Señor estaba compartiendo. Pero ¿qué les dice? Cuiden de poner por obra todo lo que yo les mando hoy. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que vivan y sean multiplicados, que entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Bien, esa promesa no la podemos hacer nuestra. Esa promesa fue para el pueblo de Israel. Había una promesa de prosperidad, había una promesa de conquista, había una promesa puntual para Israel. ¿De qué nos podemos asir nosotros? De la realidad de que Dios cumple sus promesas. ¿Y cuál es la promesa para nosotros que sí podemos agarrar y tomar como nuestra? Las promesas que, por ejemplo, encontramos en los evangelios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Nos promete el Señor prosperidad como le prometió a Abraham, como le prometió Moisés o como le prometió el pueblo en Deuteronomio? No, no necesariamente. Podés encontrar siervos de Dios en la cúspide económica y siervos de Dios lamentablemente pasando escasez, tiempos de escasez y de dificultad. Podés encontrar siervos de Dios con la salud al 100% y siervos de Dios enfermos. ¿Acaso las promesas que el Señor le hizo al pueblo de Israel se pueden aplicar de manera directa a nosotros? No, pero sí podemos entender de que nuestro Dios cumple. Pero fíjense que siempre esa promesa y ese cumplimiento de esas promesas va acompañado de un pueblo que hace ¿qué? De un pueblo que escucha y de un pueblo que hace. Ojo, que hagas o que no hagas no cambia el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que da, el Jehová diré, el Jehová proveerá, es un Dios que está siempre presente, siempre dispuesto a cuidar a los suyos. Jehová permanece fiel. Dice que aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel. Ahora, nosotros no podemos cambiar la esencia divina, pero sí nosotros podemos disfrutar en nuestra vida de que se evidencie, de que sus promesas se hacen realidad en la vida de aquellos que son fieles. Ezequías fue un hombre fiel con toda certeza. Tomen ejemplo, tomen nota de todo lo que él hizo, pero no se olviden de que aún esas personas tienen su lado flaco. Y se puso en evidencia, ¿por qué? Por una situación simple, cotidiana, normal en ese tiempo. Yo te llamo a una evaluación. ¿Cuáles son esas circunstancias simples que ponen en evidencia tu lado flaco? ¿Será, Debo, no tiene nada que ver con lo que me escribiste hoy, pero será una nueva serie que gana tu corazón y que hace que te puedas levantar más temprano, pero una reunión no? ¿Será una persona que te gana las horas, le gana el sueño y posiblemente estás hasta alta hora de la noche escribiéndole, pero no podés leer la Biblia un ratito adicional al que generalmente se hace? ¿Será la amistad que siempre te invita en los momentos en los cuales vos deberías estar en este tiempo de culto? ¿Será un nuevo trabajo? ¿Será la economía? ¿Será una persona? ¿Será un compañero o una compañera de trabajo?
¿cuál es la situación que evidencia tu lado flaco? Dios no necesita conocer más de tu corazón, ya lo conoce. Pero esas circunstancias te hacen ver que tu corazón quizás no está tan bien como vos decís. En el Nuevo Testamento hay una enseñanza que está vinculada a esto. El sentir divino no ha cambiado, la sabiduría de Dios es siempre la misma. En el Nuevo Testamento se nos dice de que cuando vemos a alguien que ha caído, no nos jactemos, no sea que nosotros también caigamos en eso. Llamándonos a pensar y a reflexionar en esto. Nunca vamos a estar 100% tranquilos con nuestro accionar. Siempre debemos ser cuidadosos. Las últimas personas en las que deberíamos confiar, ¿saben en quiénes son? En nosotros mismos. No te confíes en vos mismo. No confíes en tu capacidad. No confíes en lo que vos haces. No te confíes nunca. No sos dueño de absolutamente nada. Estamos viendo el tema de mayordomía con los jóvenes. No somos dueños de nada y nuestras capacidades tienen un límite. Y muchas veces necesitamos que Dios nos abra los ojos a través de esas situaciones simples que ponen en evidencia nuestra flaqueza. Hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya sido de bendición y cualquier duda o consulta siempre saben que pueden acudir conmigo a través de cualquier tipo de red social.